Hubo una época, no tan lejana, en la que un enemigo silencioso, invisible y cruel recorría las cubiertas de los barcos, haciendo que miles de marineros perdieran la vida por carecer de algo tan simple como una fruta. El escorbuto convirtió los océanos en auténticos cementerios flotantes. Y lo más sorprendente era que la cura siempre había estado ahí, creciendo en los árboles. Hoy nos vamos a adentrar en un viaje a través de siglos de exploración, ignorancia, superstición y ciencia. Un viaje donde vamos a entender cómo esta enfermedad hundió expediciones enteras y cambió para siempre la historia de los marineros de todo el mundo. Y es que lo que hoy resolvemos con un simple vaso de zumo de limón fue un gran misterio durante siglos. Imagina el Mediterráneo de la antigüedad. Barcos fenicios deslizándose sobre el agua, mercaderes griegos viajando durante semanas y legiones enteras romanas trasladándose por mar hacia nuevas conquistas. Los relatos antiguos ya hablaban de una extraña dolencia que afectaba a quienes pasaban demasiado tiempo navegando. Marineros que volvían con cuerpos débiles, encías sangrantes y heridas que no cicatrizaban. Nadie entendía por qué algunos marineros que partían aparentemente sanos volvían siendo prácticamente sombras de sí mismos. No tenían un nombre para llamar a aquello. Los griegos lo atribuyeron al aire corrupto del mar, los romanos al desequilibrio de los humores y algunas otras civilizaciones pensaban que era un castigo divino por desafiar los límites del mundo. Pero todos compartían algo en común en sus pensamientos. Desconocían la causa y no sabían cómo detenerlo. Durante siglos, el Mediterráneo seguía siendo el gran escenario del comercio. Las rutas cada vez eran más largas, las embarcaciones más numerosas y los viajes más arriesgados. Y una y otra vez los marineros seguían enfermando sin explicación aparente. Y quizá en aquella época la civilización que estuvo más cerca de descubrir la causa fue el mundo islámico, donde los médicos ya habían descrito con precisión enfermedades que para ellos estaban causadas por dietas pobres en vegetales. Ibn Sina, conocido como Avicena, mencionó afecciones que hoy seguramente asociaríamos al escorbuto, con síntomas como fatiga extrema, sangrado de encías y debilidad progresiva. Pero en su mente la solución estaba clara: recomendar dietas con mayor consumo de vegetales y frutas frescas. El problema fue que el mensaje de Avicena sí viajó, pero los vegetales no viajaban en los barcos. En Europa, los navegantes medievales vivían durante meses consumiendo solo pan duro, carne salada y cerveza rancia. Los síntomas persistían, pero nadie conectaba los puntos. El conocimiento existía, sí, pero estaba muy lejos de los hombres que realmente lo necesitaban. Y lo peor estaba por llegar. Con la llegada del Renacimiento y las exploraciones oceánicas, la tragedia se multiplicó. Los barcos portugueses y españoles cruzaban el Atlántico en condiciones extremas. Pasaban meses sin tocar tierra. Sus alimentos llegaban a la putrefacción y el agua terminaba siendo imbebible. Irremediablemente, el escorbuto explotó. Pensar que en algunas travesías hasta el 80% de la tripulación moría. Barcos enteros podían quedar a merced de la corriente porque no quedaba casi nadie que los dirigiera. Por ejemplo, la expedición de Vasco de Gama perdió 2/3 de sus hombres. Magallanes, en su viaje alrededor del mundo, vio morir a tantos marineros que los relatos hablan de fantasmas de carne arrastrándose por las cubiertas. Nadie entendía nada. ¿Cómo una enfermedad podía deshacerse de los hombres que se consideraban los más fuertes del mar? La respuesta seguía ahí, pero oculta a sus ojos. Felizmente, pronto alguien lograría descifrar siglos de superstición. A mediados del siglo XVIII, la principal causa de muerte de los marineros británicos no eran ni las batallas ni los naufragios, sino el escorbuto. Y es entonces cuando aparece James Lind, un joven médico naval británico
con una simple pregunta. ¿Y si la enfermedad se puede prevenir? En 1747 realizó uno de los primeros ensayos clínicos controlados de la historia. Tomó a un grupo de marineros enfermos y los dividió en parejas. Y a cada pareja le dio un tratamiento distinto. A una le dio vinagre, a otra le dio agua del mar, a otra sidra, a otros medicinos de la época y a un par de afortunados le dio naranjas y limones. Los resultados fueron tan rápidos que parecía un milagro. En cuestión de días, los marineros que comían cítricos mejoraban drásticamente. Lind acababa de descubrir el papel esencial de lo que hoy en día conocemos como vitamina C. Pero lamentablemente la historia aún tenía una vuelta trágica. Y es que nadie le creyó. Durante décadas su descubrimiento fue ignorado, malinterpretado o puesto en duda. Miles de marineros seguían muriendo mientras la cura crecía en una rama de árbol. No fue hasta 1795, 48 años después, cuando la Marina Británica finalmente adoptó el uso sistemático del zumo de limón en sus barcos. A partir de ese momento, los muertos por escorbuto cayeron casi a cero en la Marina Británica. El zumo de limón se convirtió casi en parte de la identidad de los británicos. De hecho, fue ese hábito el que hizo que los marineros ingleses recibieran el apodo de Lemmies, los del limón. Más tarde, en el siglo XIX, gracias a los nuevos métodos de conservación, los cítricos podrían almacenarse durante meses sin perder sus propiedades. Y en el siglo XX, con el descubrimiento formal de la vitamina C, la ciencia por fin entendió lo que Lind había visto hace más de un siglo. Que una fruta sencilla podía salvar a generaciones enteras de marineros, exploradores y viajeros. Cuando pensamos en grandes avances médicos, imaginamos máquinas futuristas, laboratorios, descubrimientos espectaculares y un largo etcétera. Pero a veces, como en este caso, la solución de un gran misterio puede estar en algo tan simple como una fruta. En algo que la naturaleza nos daba sin pedir nada a cambio. Por eso, esta historia sobre el escorbuto nos recuerda que la ciencia avanza cuando la escuchamos, cuando observamos, cuando no damos nada por sentado. Y que incluso los imperios más poderosos de la historia pueden caer si olvidan una verdad tan básica como que lo pequeño importa. Y si te ha gustado este vídeo y mi forma de contar esta historia, te invito a que le des like al vídeo, te suscribas a mi canal y comentes en comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.